¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, por venir. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Previo a tratar la materia propiamente tal, quería compartir con ustedes la planificación del curso, que ya tengo la información de cómo va a funcionar esto. Eh, entonces, yo les voy a publicar, obviamente, esta cuestión. La terminé ayer. Tenemos acá 16 semanas de clase, donde la próxima semana entiendo que es receso, así que eso, RE significa eso. Por lo tanto, el 17 de septiembre no vamos a tener clase, para que estén tranquilos. Y el 24 y el 31 son feriados, pero el plan mío es terminar las clases el 17 y la última prueba sería el 10 de diciembre. Digamos, ese fin de semana. Aquí las fechas que aparecen son los días viernes. Entonces nosotros vamos a tener clase los días viernes y como es usual, como hacíamos antes, yo le subo la prueba el viernes a mediodía y me pueden hacer consultas durante la clase, por ejemplo, si la alcanzan a ver, y si no la alcanzan a ver, me conecto un ratito el sábado, ¿ya? En la tarde. Así que ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la PEP 1, la materia que entra hasta momentum lineal y su conservación. La PEP 2 sería hasta rotación con eje móvil. Y la PEP 3 sería hasta potencia rotacional y otras aplicaciones. Entonces, el viernes que da inicio a la prueba, nosotros esa clase la vamos a usar para responder dudas, para hacer más ejercicios, eh, para tratar la prueba. Ese es como el plan, ¿ya? Entonces, nosotros ya, hay un error, por supuesto, ustedes pueden ver ahí, un error de tipeo, jajaja, siempre no hay caso. Así que tengo que revisar bien el tipeo, pero ahí están los temas. Nosotros hemos pasado ya, hoy día estamos a 10 de septiembre, ya hicimos la clase el 27 y la del 3, y están publicadas las guías de ejercicio y todo. Y hoy día nos corresponde tratar el tema del movimiento oscilatorio o específicamente movimiento armónico simple, ¿ya? Bueno, el movimiento oscilatorio es una cosa que es, por ejemplo, esta pelotita. A ver, voy a probar una cosa, pero no me va a resultar, ¿eh? Voy a poner esto así en presentación y se mueve. Ah, miren qué notable. Ya. No lo había probado, entonces no estaba seguro. Es un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, una masa unida a un resorte o un péndulo, por ejemplo. Ahí tienen dos cosas. Hay muchas más cosas en la vida que oscilan. Por ejemplo, la luz. En la luz están oscilando campos eléctricos y magnéticos, o en el sonido están oscilando partículas de aire, si es sonido en el aire, o ustedes saben que el sonido se propaga en el aire o en el agua o en un sólido, ¿ya? Lo importante es que en las ondas hay cosas que oscilan. Así que el movimiento oscilatorio es bien importante en física, en las cosas básicas, y para nosotros en mecánica consiste en eso, algo que va y viene en forma eterna, ¿ah? O sea, esto nunca se frena, no vamos a ver casos de amortiguamiento ni cosas así, sino que solamente el movimiento armónico simple, eh, porque eso es lo que nos da el tiempo, ¿ya? Entonces tengo que salir de pantalla completa, vamos a ver, ahora tengo que salir de esto, ¿ah? En lo que me metí. Y para eso, hasta aquí nomás llegamos porque, perdón, ¿dónde tengo que apretar para que se cierre esto? Eso fue un poco drástico, ya, ahí. Nunca más. Ahí, ya, jaja, inteligente. Ya, entonces, les cuento el final de la película al tiro. No, no tanto, no es tan detallado, pero más o menos las cantidades o las cosas que vamos a ver para describir y analizar este movimiento, ¿ya? El movimiento, obviamente, como es un movimiento oscilatorio eterno, o sea, un movimiento armónico simple, tiene un periodo que lo caracteriza, o sea, un tiempo que mide la repetición del movimiento, o sea, desde que parte en un punto y vuelve al mismo punto con la misma velocidad. Porque, por ejemplo, por este punto que está acá, si yo me paro en ese punto, entonces yo para medir un periodo tengo que
ver que la pelotita esté ahí moviéndose para allá, por ejemplo. Entonces ella va a ser así, va a pasar por el punto, pero está moviendo por otro lado, así que ahí no se completa. Llega hasta acá y vuelve al mismo punto moviéndose para allá. Ahí se completaría un periodo T. Después vamos a tener entonces cuántos periodos o cuántas oscilaciones realiza por unidad de tiempo, que sería lo que se llama la frecuencia. Hay una amplitud del movimiento A, que en este caso para esta figura es lo que se llama el X max o el X mínimo. Esto normalmente le llamo A, me gusta llamarlo A, y a esto le llamo menos A. Así que la amplitud es A. Y le ponemos A porque es amplitud. En inglés también se dice amplitud. Amplitude, creo que se dice. Hay palabras, yo creo eso que hay palabras que son iguales, que se escriben igual en inglés que en español. Vamos a tener cantidades como la frecuencia angular, que es 2 pi sobre el periodo 2 pi f, una fase inicial, que estaba por esa letra phi, que tiene que ver con la posición, la velocidad y la aceleración de este objeto. Este movimiento es un movimiento que no tiene aceleración constante, así que no se cumple nada de lo que ya han visto cinemática, sino que es un movimiento oscilatorio donde la posición, la velocidad y la aceleración van a estar descritas por funciones trigonométricas como senos o cosenos, que son oscilantes. Por último, vamos a ver el análisis energético. Esencialmente, una partícula que está realizando este movimiento armónico simple tiene una cantidad de energía constante que está oscilando entre ser puramente potencial a puramente cinética. Bueno, aquí los ejemplos emblemáticos, como dije, son una masa unida a un resorte. Yo voy a trabajar con ese sistema físico para ilustrar esto, pero como les decía, puede ser un péndulo, incluso hay circuitos eléctricos que oscilan, por ejemplo, una bobina con un condensador, ¿no? Una bobina es un enrollado cable, no un resorte, sino que un enrollado cable, así, y un condensador son 2 plaquitas conductoras. Entonces, si uno echa una cantidad de carga aquí, esto se va a descargar, y después se va a devolver, y después se va a descargar, y después se va a devolver. Evidentemente que eso, igual que la pelotita del resorte, va perdiendo energía porque hay roce o porque esto emite onda electromagnética. Pero en el mundo ideal, donde eso es pequeño, se puede aproximar con lo que vamos a ver aquí en esta parte. Ese es el panorama. Entonces, vamos a analizar la masa con resorte. Yo tengo este objeto que va a ser una cierta masa, pero quiero que nos centremos en el resorte. ¿Cómo funciona un resorte? Un resorte es un objeto que se deforma, como ustedes creo que pueden imaginar. Entonces, el resorte se puede estirar, como aparece ahí, o se puede comprimir, como ves acá. Entonces, hay una línea que está marcada por la punteada, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Eso es lo que se llama la posición de equilibrio. Estoy tratando de escribir, ¿eh? Cuando me quedo pegado es porque estoy tratando de escribir. Posición de equilibrio. Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner un sistema de coordenadas, por ejemplo el eje X, y en la posición de equilibrio ponemos el 0, ahí. Así que estiramiento corresponde a X positivos y compresión a X negativo. Ahora, obviamente que el resorte ejerce una cierta fuerza que depende del estiramiento. Si mientras más estirado el resorte o más comprimido, ejerce más fuerza. Y eso es lo que se ve acá en lo que se llama la ley de Hooke. Hooke era un personaje inglés de la época de Newton y pelea con Newton, ¿ya? Entonces, lo que aparece aquí es la componente X de la fuerza. Si ustedes lo escriben vectorialmente, yo me gusta llamarle la fuerza elástica, va a ser igual a Fx por y tongo, ¿ya? Entonces, lo recuerdo, ustedes creo que ya lo saben, pero el eje X le trae incluido un y tongo. Voy a tratar de hacer más decente ese eje X, ahí que me pone nervioso, que está totalmente chueco.
es recto. Ahí. Quedó igual, pero no importa, trate de mejorar. Ya, el señor Hooke, entonces, estudió la fuerza ejercida por un resorte y se dio cuenta que en un cierto rango de estiramientos y compresiones, el resorte se comporta como una recta, de manera lineal. ¿Ya? Ahora, esto evidentemente es un cierto sector. Aquí, si quieren, le ponemos lo que se llama, lo que aparece en este gráfico, la tensión, sería el Fx. Pongamos el módulo de Fx, ahí. Y esta es la deformación X. Entonces, yo estoy pensándolo así. Entonces, hay un cierto rango. Esto sería para X mayor que 0, si ustedes quieren. Tal vez lo podemos dejar sin módulo. Entonces, en la zona de estiramiento, aquí está la ley de Hooke. Para la componente, entonces ahora me falta el menos. ¿Ya? Ah, pero ahí me va a quedar negativo. Aquí está, entonces, perdón, el módulo. ¿Ya? Entonces le ponemos así. Ahí sí, ya. Ya, estiramiento porque el X es positivo, y aquí está el 0. Estaba correcto lo que estaba haciendo. Entonces, hay una parte que se comporta como recta, un sector que se llama entre el 0 y el límite de elasticidad. Si el resorte no tiene ningún estiramiento ni compresión, esa es la posición de equilibrio. X igual 0. Yo lo puedo ir estirando y uno va viendo que la fuerza aumenta linealmente, o sea, como X elevado a 1. ¿Ya? Y llega un momento en que se empieza a dejar de cumplir la ley de Hooke, que sería entre el sector 1 y 2, es decir, ahí ya no va como recta, pero hasta el punto 2, el resorte, si yo lo dejo de estirar, como lo estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, va a volver a su posición de equilibrio. Pero pasado el punto 2 hay una deformación permanente y ya eso llega al punto en que se rompe el resorte, obviamente. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta zona que está donde está la ley de Hooke. ¿Ya? Una deformación elástica que vuelve a su posición inicial. Esa es la idea. Ahí tienen otra figura. Si hay estiramiento, el X es mayor que 0, ¿no es cierto? Aquí tengo un eje X así, con un 0, ahí, ¿no es cierto? Y el hitongo es un vector unitario que va para allá. Y la fuerza es restitutiva. Entonces, la fuerza que aparece elástica, la que hace el resorte, siempre apunta a la posición de equilibrio. ¿Ya? Por eso aparece hacia el lado izquierdo cuando hay estiramiento. Aquí no hay fuerza, porque está el punto de equilibrio. Y acá hay compresión, va para el lado de acá. El Fx es positivo. ¿Ya? Entonces, esto está ilustrando la componente. Entonces, la componente, déjenme sacarle el color rojo, ahí. Entonces la componente, esto es compresión, acá. X es negativo. Aquí está el punto de equilibrio. Sí. Ah, llegó Alberto. Entonces, la ley de Hooke está anotada para la componente, ahí. Es lo que está indicado, ese es el vector, ¿ya? El vector, ¿cómo lo llamé? Se me olvidó ya. Fuerza elástica, Fe. Y acá el vector Fe va para allá. Entonces les recuerdo, Fe es igual a Fx por hitongo. Ya, porque las figuras estas de los libros como que no es, siempre mezclan las componentes con las flechas y eso me pone nervioso. Bueno, un resorte acumula energía potencial, ¿ya? Esta ley de Hooke, que está acá,
es un resultado de Hooke, ¿ah? O sea, él haciendo experimentos y cosas y graficando, es cosa de ir midiendo la fuerza con un método y graficando de acuerdo a los estiramientos, encontró esa ley. Así que estamos suponiendo deformaciones lineales, que se llaman. Entonces, a partir de esa ley, podemos encontrar de que el resorte acumula una cierta energía potencial elástica y vamos a encontrar que la expresión de la energía potencial elástica ahí aparece como L, pero yo la voy a anotar como UE, ¿ya? Así, estoy acostumbrado a eso, pido disculpas. Es un medio de kx cuadrado. No he comentado sobre la constante k que está ahí, debería haberlo comentado acá. K es la constante del resorte. Caracteriza el resorte. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, una constante más grande hace que el resorte haga una fuerza más grande para el mismo estiramiento. Si usted hace un estiramiento, no sé, fijo, de 5 centímetros y el resorte tiene una constante mayor, quiere decir que va a ser una fuerza mayor y por lo tanto yo lo voy a sentir más duro. ¿Ah? Yo lo voy a estirar y tengo que hacer más fuerza para estirar lo mismo que si el K es más chico. Así que de alguna manera la constante del resorte lo que mide es la dureza, entre comillas, del resorte. No sé si les hace sentido hablar de la dureza de un resorte. ¿No? Es como que el colchón es más duro o es más blandito. ¿Ya? Los colchones tienen resorte adentro, por si acaso, los colchones así como más top. ¿Ya? Y poner esos resortes no es trivial, es todo un cuento hacer colchones. Yo no soy para nada experto en eso, pero no es llegar y poner cualquier colchón, o sea, cualquier resorte dentro del colchón para que uno duerma bien. Pero ahí tienen, por ejemplo, donde hay resorte en la vida cotidiana, o en la amortiguación se ocupa mucho. Si ustedes se suben en el metro, al lado de las ruedas hay unos tremendos resortes bien gruesos. Esos resortes tienen tremenda constante elástica, porque tienen que soportar el peso de mucha gente, ¿no es cierto? Así que el K representa eso. Y cuando yo estiro o comprimo el resorte una cierta cantidad X, voy a tener una cierta energía potencial acumulada. Así como cuando yo subo una masa a una cierta altura M, una cierta altura H, yo voy a tener entonces acumulada una cierta cantidad de energía potencial gravitacional. Aquí voy a tener una cierta cantidad de energía potencial elástica. Así que los resortes son una especie de batería, de pila, que pueden guardar energía. Y eso se ocupa, por ejemplo, concretamente, sí, del resorte mismo en un reloj de cuerda, por ejemplo. ¿Ah? Lo que hacen los relojes de cuerda es comprimir un resorte y el resorte de a poquito se va estirando y va soltando energía, haciendo que los palitos de los punteros del reloj se muevan. Es un resorte de otro tipo, si un reloj de pulsera, por ejemplo, son resortes como circulares. No sé si ustedes no conocieron eso, pero yo de chico me acuerdo de haber roto un reloj, por supuesto, de cuerda y adentro tenía una especie de espirales que eran o, eh, o los juguetes a cuerda, ¿ah? Que uno les daba, giraba una cosita y sonaba clac, 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 y yo tengo todavía guardado unos robots a cuerda de chico, que algún día se los voy a mostrar a mi hijo para que se muera la risa, y donde el autito o el robot se movía gracias a la energía potencial acumulada en ese resorte. Entonces, aquí ustedes lo que pueden pensar, aquí voy a ilustrar la idea y voy a hacer el cálculo al tiro de esta expresión, ¿ya? Si ustedes comprimen un resorte, se acumula energía en el resorte y después esa energía acumulada aquí, ¿no es cierto? Un medio kx cuadrado, el resorte vuelve a su posición de equilibrio y le traspasa toda esa energía a la masa y adquiere movimiento, por ejemplo. Si olvídense que hay roce aquí, no hay pérdidas por roce, entonces toda esa energía acumulada ahí se va a convertir en energía potencial, perdón, energía cinética de esa masa. O si ustedes tienen acá una masa que viene con una cierta velocidad, sin roce acá, ya, si quieren bueno, da un poco lo mismo, pero si quieren pensarlo solamente entre energía potencial elástica y energía cinética, le sacan el roce para que no haya pérdida. Y entonces esa masa con esa energía cinética se va a transformar totalmente en energía potencial, ¿se fijan? Aquí hay pura energía cinética, aquí hay pura energía, hay una parte que es energía cinética y una parte de energía potencial porque hay velocidad todavía, pero hay compresión de resorte.
llega a un punto de compresión máxima, aquí. Y ese punto de compresión máxima, la velocidad es cero, ahí toda la energía es de potencial elástica, y eso se va a devolver y va a salir con la velocidad por el otro lado, con la misma energía cinética que salió acá. Entonces, para que ocurra eso, esto tiene que ser sin roce, o sea, sin roce, la voy a poner ahí para no ser tan parafernalico, o sea, el mu es igual a cero. Aquí no es necesario porque no estamos haciendo igualdad. Entonces, como aquí sale con la velocidad d igual a la menos la velocidad a, o sea, el largo de esa flecha es el mismo que eso, quiere decir que no se perdió ningún tipo de energía en todo este proceso de comprimir el resorte y después salir. Todo eso es una aproximación, evidentemente, porque si yo tengo una mesa lisa, ya puedo disminuir el roce ahí, y también cuando el resorte se comprime y se estira, pierde energía porque se calienta esa cuestión, se va a calentar. Pero en una cierta aproximación se puede dejar de lado eso. Entonces, antes de ir al movimiento mismo, en detalle, tenemos que ver de dónde sale esta expresión para la energía potencial elástica. Entonces, como estamos más grandes, ustedes ya saben un poco de cálculo, yo me puedo apoyar en eso para aplicar esa idea. Vamos a ver si me resulta. ¿Se acuerdan en el curso anterior? Vimos que el trabajo de una fuerza es el área bajo la curva en el gráfico fuerza desplazamiento, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá, entonces vamos a recordar el trabajo, aquí lo escribí con verde, perdón. Ahí. Entonces, el trabajo de una fuerza se calcula, una forma, digamos, de calcular como el área bajo la curva del gráfico F versus desplazamiento, X. Entonces, en este caso, la función de fuerza es menos Kx. Entonces, si yo la grafico entre los puntos x1 y x2, algo así, voy a poner aquí x, aquí f de x, que es mi componente. La componente de la fuerza vectorial depende de la posición, es una función de x, ¿se fijan? Y va como x a la 1, o sea, como una recta. Entonces, si me pongo en el punto cualquiera aquí, x1, y en el punto cualquiera aquí, x2. Entonces, para x1 voy a tener una cierta fuerza acá, de valor F1, y para x2 voy a tener una cierta fuerza F2, y lo que nos dice la ley de Hooke es que la forma del gráfico ahí es una recta, así. Es con pendiente negativa, ahí hay un signo menos. Entonces acá, si ustedes quieren, quería goma, ahí. Voy a volver al azul. Aquí el F1 es menos KX1, por eso lo dibujé abajo, ¿ya? Porque el X1 es positivo, así que el menos KX1 es un número negativo. Y acá el F2 es igual a menos KX2. Entonces, lo voy a hacer así gráficamente primero, para calcular el trabajo que hace la fuerza del resorte entre el punto X1 y X2 en ese desplazamiento, ahí, tengo que calcular el área de esa curva que está aquí. Entonces, tengo que calcular esta área.
Entonces, eso me da el trabajo que hace la fuerza elástica, la fuerza que ejerce el resorte, no la fuerza de la persona que está estirando el resorte, o la máquina, o no sé qué, lo que ustedes quieran imaginar. Entonces, trabajo que hace la fuerza elástica. O sea, la del resorte. Oye, perdón, voy a hacer un comentario para la gente que llegó eh, hace poco, no sé, yo sé que yo no tengo problema, yo tengo que empezar mi clase a las 7, pero yo sé que van llegando de a poco. Les estaba mostrando la planificación. Entonces, aquí en esta planificación, nosotros tenemos que tener las notas puestas entre el 10 y el 17, ¿ya? Nosotros igual tenemos plazo para poner las notas finales hasta el 3 de enero. Así que después del 17, si yo tengo los resultados después del 10, la gente que le va mal, supongamos que no hay ninguno, pero no quiero, pero si alguien tuvo algún problema o qué sé yo, y necesita reemplazar una de estas notas de las PEP o de las pruebas, lo hacemos después de esto, ¿ya? Así que en principio tenemos que tener las notas ahí. Entonces yo, más o menos, hice una distribución de temas, pero esta distribución de temas no es absoluta, porque yo tengo más o menos un feeling de lo que me puedo demorar en las clases, pero yo no voy a escupir las cosas así de cualquier manera. Entonces, si yo me llegara a demorar más en algún tema, no importa, aquí hay suficiente tema, ¿ya? Así que para que no estén complicados, si de repente, por ejemplo, no alcanzo hoy día a terminar el movimiento oscilatorio, bueno, lo termino la próxima semana y no entra en la PEP 1, entra hasta el movimiento oscilatorio. A mí no me importan esas cosas porque yo les puedo hacer pruebas fáciles o difíciles con independiente del número de materia. O sea, con puros proyectiles les puedo hacer una cuestión complicada, digamos, entre comillas, o de nivel universitario. Lo importante sí es que este fin de semana, nosotros tenemos clase el 1 de octubre, ese fin de semana va a estar la PEP 1, independiente de los temas que haya. O sea, aquí obviamente que movimiento oscilatorio lo pasamos hoy día y momento a la vuelta y tenemos otra semana más para hacer ejercicio, o sea, no se preocupen, ¿ya? Pero yo no voy a dejar materia para ese viernes para que entre en la prueba, evidentemente. La materia que entra va a ser la que alcancé a ver hasta el 24 de septiembre. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Aquí hasta el 22 de octubre. Y aquí hasta el 3 de diciembre. Eh, y como yo no sé si de repente estos temas salen más o menos complicados, yo puedo quedar pegado, y sobre todo si me pongo a hablar, entonces puede que haya variaciones en los temas. Eso es lo que quiero decir, pero la variación va a ser para el lado de menos temas en la prueba, no de más. O sea, no creo que me pase, es imposible que me pase a ver sistema de partículas para la PEP 1, por ejemplo. ¿Ya? Ya, me quedo callado, no hablo más. Pero ustedes pueden preguntar, ¿ah? Lo que pasa es que ya me entró la angustia que me voy a atrasar con las cuestiones. No, yo prefiero ir tranquilo. Sí, Alberto. Gracias. Ya. De nada, pues. Entonces, eh, ese trabajo, entonces calculemos esa área, pues. Ah, el área es el área bajo la curva, el área amarilla, ¿ya? Y esa área es el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Más el área de un triángulo. Entonces, el área del rectángulo es multiplicar, vamos a bajar con rojo, ese número por x2 menos x1. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular el trabajo de la fuerza elástica. Elástica, dice ahí. Elástica. Ya, porque eso no lo vimos en el curso anterior. Vimos solamente trabajo de fuerzas constantes. Ahora la fuerza no es constante, es una fuerza variable. Eh, Así que el trabajo es esa área. Y me queda entonces que va a ser el área del rectángulo. El trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a menos kx1 por x2 menos x1. Es el rectángulo. Y después el triángulo que está ahí.
Y aquí siempre tengo enredo con los signos, así que tienen que ustedes ayudarme, ¿ya? Esa área es negativa porque está por debajo del eje, se fijan, la función está por debajo, una función negativa, es menos kx, así que el área es negativa y el trabajo es negativo, lo cual está bien, porque cuando yo desplazo esta masa para la derecha, o sea, x2 mayor que x1, la fuerza elástica va para el lado izquierdo, así que es un trabajo negativo, ¿ya? Entonces, aquí tengo que, perdón, estoy tratando de buscar ahí. Ya, entonces tengo que calcular un medio. Voy a hacer el ángulo, el área del triángulo. Lo voy a hacer abajito de esta porque qué enfermante que no me resulta ahí. Ya. Entonces, estoy lo mismo. Me queda el área del triángulo, un medio de la base por la altura. Entonces sería kx2, perdón, menos kx2 menos kx1. Ya estoy restando ese que está aquí menos ese que está ahí. Eso debería ser esa distancia que está acá, ¿no es cierto? S menos S. Estoy pensando, eso debería ser negativo porque x2 es mayor que x1. Veamos qué sale. Ya, si me quedo con los signos, les pido disculpas. Igual lo voy a hacer con integrales al tiro, ¿eh? Entonces, ¿qué me queda? Voy a factorizar ahí un k, puedo factorizar un k, puedo factorizar un x2 menos x1. Y me queda entonces menos kx, no. Me queda menos x1 en el primer término, ahí arriba. Estoy sacando el k y el x2 menos x1, o sea, ese número es positivo, ¿ya? Me queda menos x1 de aquí, y acá saqué el x2, el x1, y saqué el k, entonces me queda el 1 medio, me queda un menos, porque hay un menos que está ahí y un menos que está acá. ¿Se fijan? Entonces me queda menos un medio. Saqué el x2, x1 y me queda otro x2 menos x1. x2 menos x1. ¿Está bien? Déjenme mirar el álgebra. Saqué ese, saqué el k y saqué ese menos que está adentro del segundo paréntesis, el paréntesis chiquitito, ese menos lo saqué ahí. Entonces tengo menos x2. Entonces este, como le saqué ese menos, me queda x2, ese menos permanece ahí y me queda el x1. Y aquí está malo. Un segundo. Ah, no, está perfecto, está perfecto. Si la matemática es tan bonita. Ya. Hay que pensar, hay que hacer nomás. Entonces acá, miren, me queda aquí menos x1 menos un medio x2 más un medio x1. Entonces, eso es lo mismo que k x2 menos x1. Y ¿cuánto es menos x1 más un medio x1? Es menos un medio x1. Menos un medio x2. Ahí tengo eso. Entonces voy a copiar esa última expresión. Yo creo que ustedes me pueden seguir que puedo factorizar un menos un medio. Entonces me queda menos un medio afuera. Hay un k famoso. Y hay un x2 menos x1. Y adentro, ¿qué me queda? Si saqué un menos un medio, me queda x2 más x1. Lo voy a escribir así. Da lo mismo que escribir x1 más x2 o x2 más x1, si la suma conmuta, ¿no es cierto? Y eso es suma por diferencia, entonces me queda
menos 1/2 de K x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Entonces el trabajo va a ser igual a menos 1/2 de K x2 al cuadrado menos 1/2 de K x1 cuadrado. Entonces aquí donde llamamos sea UE una cantidad que se llama 1/2 de Kx cuadrado. ¿Se acuerdan cuando nosotros encontrábamos el MGH o MGI? Lo hacían la misma cuestión. Así que el trabajo de la fuerza elástica es menos la energía potencial final, o sea, UE en x2 menos UE en x1. Que es la misma idea de la gravitación, ¿ya? Así que de ahí sale esa expresión. Así que hemos encontrado la expresión de la energía potencial elástica. Ok, entonces, otra manera de hacer lo mismo, y que tal vez, pero yo no estoy seguro hasta dónde llegan en cálculo ustedes, es decir que el trabajo, un método alternativo, bueno, es lo mismo, ¿ah? Voy a calcular el área bajo la curva, la voy a hacer con integral. Usamos integrales. Entonces, el trabajo de una fuerza es la suma de todos los trabajitos de la fuerza, que sería F punto dr entre el punto inicial y el punto final. Esa es la definición de trabajo en general. Me llegó un mensaje por el chat. Ah, Cami al tiro me tira los abogados. Entonces, voy a dejar nota. No lo voy a hacer, sino que le voy a poner aquí nota. Si usamos cálculo integral, eso representa el área bajo la curva. ¿Eh? Ya, yo no necesito mucho cálculo para esto. Lo que sí, derivadas saben si están empezando cálculo integral. Entonces, el área bajo la curva. Ya, así que en el fondo, para que se acuerden ustedes, vamos a hacerlo al revés. Aquí en este curso ustedes van a ir viendo cálculos. Si ustedes calculan la integral de esa función que está ahí, les va a dar esa área que está acá, ¿ya? O sea, esa área en amarillo y eso que calculé ahí corresponde a calcular esto. Pero se los adelanto nomás. El trabajo es igual a la integral entre x1 y x2 de menos kx, que es la función de x. Ya ahí hice un producto punto entre f y dr y una serie de cosas que no voy a quedarme pegado acá, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es que esa expresión que está ahí, ya saben de dónde sale, ahí salió, ¿ya? Eso es importante. Entonces, tenemos, para que no se, esto es una nota nomás, para que no se compliquen, lo que podemos establecer hasta el momento. Entonces, que si ustedes les preguntan cuál es la física del resorte, el resorte hace dos cosas, tiene la fuerza, que está dada por la ley de Hooke. Entonces, ustedes le ponen un mono acá, ponen un 0, en el 0 ponemos la posición de equilibrio, entonces el resorte es una cosa que está así, que se estiró hasta un cierto punto, X, ahí. Entonces hay una fuerza que es restitutiva, que va hacia allá, la fuerza elástica que llamo yo. Entonces la fuerza elástica, según Hooke, que es un personaje que pelea con Newton, es menos K por X por Itongo, donde el Itongo es el vector unitario que está ahí. Y también
uno ocupa mucho la componente, es decir, esto igual a fx por y, donde fx es igual a menos k por x, ¿ya? Y tenemos también la energía potencial elástica, donde U sub E es igual a un medio de kx cuadrado, y por lo tanto si algo se estira 1 centímetro o se comprime 1 centímetro, va a acumular la misma energía, obviamente porque eso está al cuadrado, así que si es menos, es 1 o menos 1, acuérdense que los números negativos están para el lado izquierdo del 0, obviamente, da lo mismo porque está al cuadrado, así que se estire o que se comprima la misma cantidad, da el mismo valor de energía potencial acumulada. Las fuerzas no, pues las fuerzas cambian, tienen sentido y dirección. La energía es una escalar. Entonces, miren, movimiento oscilatorio. Aquí, imagínense que esto se está moviendo así, está haciendo así. Entonces, ustedes le pueden poner un lapicito, aquí, le vamos a poner, vamos a traducir, supongo que sabe en inglés, usted lápiz, ahí, pen. Y entonces eso va rayando, así como en un detector de mentiras. Entonces esto oscila y hace esa figura cuando el movimiento armónico simple. Aquí está el eje X, está así. Entonces la amplitud está ahí, A, y ese valor que está acá es menos A para nosotros. Esto está oscilando entre A y menos A de manera infinita. Entonces la figura que aparece ahí, que es la posición, aquí le dicen, en inglés le ponen desplazamiento, pero esta es la posición en el tiempo. Va a ser una cosa de ese tipo, que es una función tipo seno. ¿Ah? Seno o coseno. Las funciones seno y coseno son iguales, pero están corridas una con respecto a la otra en 90 grados. Así que ahora estamos aplicando las matemáticas que han estado aprendiendo, me imagino. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una relación entre el movimiento oscilatorio y el movimiento circular uniforme. Entonces, si ustedes tienen una masa unida a un resorte, ahí, y le ponen un lapicito, al oscilar eso, genera esa figura. Ahora imagínense que tienen este sistema, que es un sistema que hace un movimiento circular uniforme, o sea, esto se demora lo mismo el tiempo en dar una vuelta, ya lo estudiamos más o menos, ¿no es cierto? Y lo iluminan esto, estos son luz, por si acaso. La sombra de esa pelotita que está pegada al disco, entonces eso es una pelotita. ¿Cómo se escribe? Adherida, así, adherida, entonces se pasa palabra esto, de hecho es adherida. Entonces, adherida al disco. Genera una sombra que va haciendo la misma figura. ¿Ah? Aquí tengo la posición de la sombra. De la pelotita. Ahí dice pelotita. ¿Eh? En función del tiempo. Así que claramente hay una relación entre el movimiento oscilatorio y el movimiento circular uniforme. Y para imaginárselo mejor todavía, si ustedes se fijan, la sombra de la pelotita está haciendo un movimiento circular. Esta realiza movimiento circular. Uniforme, que ustedes son expertos, ¿no es cierto? Y la sombra, ¿dónde está la sombra de esa pelotita? Está ahí. Ya está iluminada, aquí hay luz. ¿Ah? Esta cuestión que está ahí, la vamos a hacer en amarilla, ya que tengo color amarillo. Esto es maravilloso de las clases online, que tengo todos los plumones que quiera sin tener que comprarlos. Me ha ahorrado mucha plata. Aquí, imagínense, yo puedo elegir el color que quiera de plumón. En la librería dice que el Lusach vale lucas cada plumón, ¿ya? Que dura como una clase. Ya, entonces,
Es para darle algún sentido positivo a esto, a algún aspecto, digamos, ¿ya? Entonces imagínense, esto está dando vuelta aquí, así. Estoy mirando desde arriba ese disco. La sombra hace así. Entonces la sombra realiza un movimiento oscilante o movimiento armónico simple. Ahí. La sombra petita realiza movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple. Entonces, recordemos rápidamente el movimiento circular uniforme. La idea es que el perímetro dividido por el período de este movimiento circular es la velocidad del tangencial ahí, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, lo repaso rápidamente. Vimos que la velocidad es tangente, vimos que la aceleración es centrípeta y tiene ese valor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las cantidades que nosotros vimos en el movimiento circular uniforme eran la frecuencia angular, la frecuencia, el periodo, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto ya lo vimos. El arco que recorre la pelotita, la velocidad tangencial de la pelotita o la velocidad nomás, donde el omega se mide en radianes por segundo. Entonces ahora yo me aprovecho todo eso y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre la sombra que está oscilando? Aquí eso es shadow of ball, significa sombra. ¿Eh? Sombra pelotita. Y aquí hay un movimiento circular uniforme. Ball es pelotita en movimiento circular uniforme. ¿Ya? Yo escribo todas estas cosas para darles tiempo a ustedes de pensar y imaginarse esto. Entonces, uno lo que podría imaginarse aquí es que yo podría poner acá, y los voy a dejar con esta pregunta para irnos a la pausa, yo puedo poner una masa unida a un resorte. Entonces imagínense que yo pongo una masa aquí unida a ese resorte ahí. Entonces no tiene por qué estar ahí, sino que yo quiero que la masa unida al resorte esté siempre en la sombra de la pelotita. Entonces esa masa va a oscilar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el omega, el omega del movimiento circular para que M esté siempre sobre la sombra? No sé si se entiende la pregunta. Estoy tratando de escribir al final. Ya, pues, lápiz. Ahí. Perdón, disculpe la torpeza. Ya, entonces yo quiero que esta masita vaya siempre con la sombra de la pelotita. ¿Cuánto tiene que valer el omega de este gallo? Aquí. Entonces, ahí está la respuesta. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer una trampa. A ver si lo logro. Ahí. Entonces la respuesta es que el omega tiene que ser la raíz de K sobre M. Se fijan que el omega tiene que ver con el movimiento circular que está ahí, y la raíz de K sobre M es el resorte y la masa unida al resorte. Esa es la relación que hay entre el movimiento circular que genera esa sombra con la masa que oscila en el resorte. Entonces, a la vuelta vamos a partir de eso, deducir las posiciones y velocidades de este objeto, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero se me acaba el tiempo, ¿no? Acuérdense que hacemos la pausa 10 para las 8 y volvemos a las 8:10. Así que lo voy a dejar aquí. Si tienen duda, me pueden preguntar a la vuelta del recreo.
Entonces, vuelvo 2010. Muy bien, vamos a continuar nuestra segunda parte de la clase. Entonces, repito, la idea es la siguiente. Esto está girando así, con ese omega, dando vueltas así. La sombra, entonces, va a ser un momento oscilatorio. Y yo voy a emplazar sobre la sombra una masa unida a un resorte que también va a oscilar, va a ir y venir. Entonces, la amplitud del movimiento oscilatorio de la masa, que es A, tiene que coincidir obviamente con el radio de círculo de esto, porque ahí sí que nunca van a calzar. Yo lo que quiero hacer es que la sombra vaya junto con la masa. La posición de la sombra sea la misma que la de la masa en el tiempo. Y la pregunta es cuánto tienen que entonces aquí, porque si la masa está oscilando acá y la rueda esta da vuelta muy rápido, se va a adelantar la sombra. Y si da vuelta muy corto, muy lento, perdón, se va a atrasar la sombra. Por lo tanto, hay una sola omega que está relacionada con las características del resorte, que son K y la masa M que está ahí, que no se ve mucho, la vamos a destacar, que nos dice entonces que nos permite hacer que esta sombra no se atrase ni se adelante, sino que vaya siempre sobre la masa. El valor de ese omega es la raíz de K sobre M, que la vamos a deducir un poco más de rato. Entonces, yo lo que tengo aquí es el movimiento circular. Este punto P representa la bolita que está dando vuelta para allá, ¿no es cierto?, con omega. Y en T igual 0, supongamos que está ahí. Y en T mayor que 0 está ahí. Avanzó desde ahí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿esta posición X cómo varía con el tiempo? Bueno, la posición X, voy a hacer el mismo dibujo, pero ahora artesanalmente conmigo. Yo tengo una cosa así, ¿no es cierto? Le ponemos al círculo le ponemos un sistema de coordenadas cartesiano. Y el punto P, que está ahí, representa la pelotita que está dando vuelta. ¿Se fijan? Entonces, yo tengo que ese punto P lo dibujo para un T cualquiera, T es mayor que 0. Y está formando, ese es el radio A, está formando un ángulo teta. Como en T igual 0 estaba en phi, estaba por aquí, ¿no es cierto? Perdón que fíe con los colores, pero para que quede bien, eso en T igual 0, y tenía otro ángulo acá, que lo voy a hacer con rojo, ese que está ahí, ese es phi, y este otro que está acá es teta. Y si esto está dando vuelta a una velocidad angular constante, porque es un movimiento circular uniforme, entonces teta va a ser igual a phi más el ángulo que recorrió en el tiempo t, que sería la velocidad angular por t. ¿Ya? Entonces, la posición de la sombra es la proyección de la posición de la pelotita en el eje X. Aquí está la sombra. ¿Ya? Es este punto que está aquí, el punto Q. Ahí está la sombra. Entonces, A coseno de teta. Esta es la posición de la sombra, que es lo mismo que la posición de la masa del resorte en un tiempo t. Pero teta vale eso. Esa es la función teta de t. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces me queda que x de t es igual a coseno de omega t más phi. Y es lo que está aquí. No sé si esto lo debería hacer. Voy a correr esto un poquito. Ah, corrí el marco. Yo quiero correr lo que está abajo. No puedo. Ya. Entonces voy a
Perdón. Ahí. Quiero tocar este. Voy a agrandar un poco. Ahí. Para darle más dignidad. Entonces, esta es la posición en función del tiempo. Posición de la sombra en el tiempo. Y la sombra va al mismo ritmo que la masa si el omega vale eso que está ahí. Así que tenemos dos relaciones al tiro para el movimiento, la relación de posición-tiempo y la posición, la omega. Ahora, si yo tengo este omega, entonces el periodo está dado por esa expresión y la frecuencia por esa expresión, salen al tiro. Muy bien. Y así podemos sacar, ahí está la posición, ¿no es cierto? En función del tiempo, este es el gráfico x de t igual a coseno de omega t más phi. Si ustedes se fijan, si t igual 0, eso es a coseno de phi, la posición inicial. Entonces, ese número que está ahí es a coseno de phi. Entonces, el phi se llama la fase inicial. Porque todo lo que está en el coseno se llama fase. Eso que está ahí se llama fase. Por lo tanto, el phi es la fase en t igual 0, que sería la fase inicial, ¿ya? O sea, si ustedes quieren, esto es la fase. El teta de t. Ya, eso es un poquito de lenguaje nomás. Ahí está graficado la función que tenemos. El periodo entonces sería 2 puntos, pueden ser esos dos, o pueden ser, perdón, pueden ser S y S. ¿Por qué? Porque ahí tienen la misma velocidad, tienen la misma pendiente a la tangente. Entonces, eso que está ahí también es T. ¿Ah? O puede ser S y S. Aquí hay un periodo. Muy bien, la velocidad y la aceleración tienen esas expresiones y ustedes la pueden sacar usando el movimiento circular y proyectando, usando un poquito de geometría y calculando la componente X de la sombra, sería la componente X de la velocidad del círculo. Pero, como aparece aquí, V sub X es menos, porque la componente es negativa, V de t, la velocidad tangencial que está ahí, por el seno teta. Donde V de t es el largo de esa velocidad, es el radio por el omega, ¿ya? Usando el movimiento circular. Entonces, esto se obtiene usando el movimiento circular, que fue lo mismo que hicimos para la posición. Pero una manera alternativa es derivando, ¿ya? Entonces, otra manera, y esto lo puedo usar porque esto ya lo vieron, las derivadas. Otra manera de obtener la función velocidad es usando, no, otra manera de la función velocidad consiste en derivar la función posición. ¿Por qué? Porque v de t es de x a de t. Y x es igual a coseno de omega t más phi. Ya, nosotros vimos que la velocidad al cuadrado, la velocidad instantánea era el límite cuando delta t tiende a 0 de del desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Eso es justamente la definición de derivada. Entonces yo tengo que derivar eso
¿Y cómo se deriva dA de t de A coseno de omega t más phi? En primer lugar, el A, voy a suponer que a ustedes les cuesta derivar, ¿ya? Si no les cuesta, mejor todavía, pero si les cuesta, voy a hacerlo así. Entonces, la constante A es la amplitud, como dicen algunos, sale para afuera. Y después tengo que hacer la regla en la cadena, tengo que derivar el coseno primero, y lo de adentro lo dejo igual. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, y lo de adentro lo dejo igual. Y lo de adentro, y ahora derivo lo de adentro. No sé, lo podemos anotar así. Y la derivada de lo de adentro es omega, porque la derivada de phi es cero, porque phi es un número, una constante, es la fase inicial, el ángulo que tenía el movimiento circular cuando t igual 0, y después derivo omega, que es constante por el tiempo, así que la derivada del tiempo es 1. Esto que está aquí vale omega, y me queda entonces que v de t es igual a menos a omega seno de omega t más phi. ¿Qué es eso que está ahí? Menos a omega seno omega t más phi. Y lo mismo con la aceleración. La aceleración la puedo sacar usando el movimiento circular, ¿ya? Tengo una cierta aceleración centrípeta para ese movimiento circular que vale r omega cuadrado, ¿no es cierto? Según lo que nosotros vimos en el movimiento circular. Y lo que hago es que ese vector le saco la componente x, que sería la aceleración de la sombra, ¿ya? Y la aceleración de la sombra entonces sería menos la magnitud de la aceleración por el coseno de teta, que es el ángulo, ese ángulo que está ahí, es igual a ese, ¿no es cierto? Así que me queda a coseno de teta, y teta es igual a, la fase es omega t más phi. Eso viene del movimiento circular. Así que me queda eso que está acá. ¿Ah? Entonces, aquí el R es igual a A. Entonces me queda que el módulo es A omega cuadrado, que es ese que está ahí. Hay un menos, que es ese que está ahí. Y coseno de teta es ese que está ahí. Entonces esto es usando movimiento circular. Entonces yo puedo obtener las funciones de posición, velocidad, aceleración, usando el movimiento circular, y que lo hicimos para la posición, ¿se fijan? Para la posición, eso lo sacamos del movimiento circular. Yo no he usado otra cosa. Y después las otras las puedo sacar derivando. Entonces ya derivé, esa la saqué del movimiento circular, ahí la hice derivando, y ahora la aceleración la saco del movimiento circular y la saco derivando, para que tengan dos maneras de mirar lo mismo. Entonces la aceleración, otra manera de obtener la aceleración, es derivando, porque A es igual a dv a dt, ¿ya? La aceleración mide la variación de la velocidad en el tiempo, así como la posición, la velocidad mide la variación de la posición en el tiempo, la aceleración mide la variación de velocidad en el tiempo, y v, acabamos de deducir que es menos a omega seno de omega t más phi. Entonces, derivo de v a dt es igual a d a dt de toda esa cuestión, pues menos a omega seno de omega t más phi. Las constantes se factorizan, salen para afuera, ¿ya? Y me queda que eso es menos a omega, y me queda la derivada del seno ahora. Y la derivada del seno se hace la regla de la cadena, me queda menos a omega, la derivada del seno es coseno de lo de adentro, omega t más phi, y la derivada de lo de adentro es omega. Lo acabamos de ver ahí, ¿ya? Es la misma, dA de t de omega t más phi. Ahora lo hago mental y me queda omega, por lo tanto me queda que A es igual a menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi.
¿Ya? La aceleración entonces no es constante, es oscilante, que es lo que aparece ahí. Menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Ya está. Entonces, me falta demostrarles a ustedes que el omega es la raíz de k sobre m, y para eso ocupamos la segunda ley de Newton. Eso que está aquí es la fuerza elástica, que es la ley de Hooke, ¿no es cierto? Y esa es la segunda ley de Newton. ¿No es cierto? La fuerza neta, que está ahí, es igual a la masa por la aceleración, esto en el eje X. ¿Ya? Esa es la masa unida al resorte. Aquí no hay movimiento circular, ni ninguna cuestión. Entonces, si ustedes se fijan, el despejo A, y me queda que vale menos k sobre m por x. Aquí está la aceleración en función de la posición. Entonces yo comparo, reemplazo el x y comparo eso, que es el movimiento circular, o la sombra, con eso, que viene del resorte. Entonces me queda eso. A ver, lo voy a hacer aquí en una hoja nueva. Entonces, por un lado, entonces tenemos que A es igual a menos A omega cuadrado coseno de omega t más phi, ¿no es cierto? Y por otro lado, esa sería la segunda derivada de la posición de la sombra en función del tiempo, y tenemos la aceleración de la masa de la segunda ley de Newton, que es esa que está ahí. Es menos k por x. Ahí, perdón. K sobre m por x. ¿Se fijan? Entonces, esto es la masa resorte. Y si quieren acá ponemos x es igual a coseno de omega t más phi. Esta es la sombra. Entonces, si yo quiero que la sombra tenga la misma posición, se fijan que eso que está ahí es la posición de la sombra y esa es la posición del resorte. Si yo quiero que sean lo mismo, esto es la sombra y este es el resorte. Si quiero que X sombra sea igual a X resorte, que es lo que vengo diciendo yo desde aquí, perdón, me achunté, ahí, desde ahí, ¿no es cierto? Entonces tiene que ocurrir que menos K sobre M, y donde dice X resorte pongo el de la sombra, que es A coseno de omega t más phi, tiene que ser igual a menos A omega cuadrado coseno de omega t más phi. Y ustedes pueden ver de que se cancela ahí eso con eso, el coseno con el coseno, el menos con el menos, y me queda entonces que K sobre M es igual a omega cuadrado, y por lo tanto omega es igual a la raíz de K sobre M. ¿Ok? Así que por eso aparece un omega. A mí me gusta hacer este análisis porque si yo no hago referencia al movimiento circular, no se entiende de dónde sale un omega aquí. Omega, acuérdense, es una velocidad angular, tiene que ver con radianes por segundo, que está relacionado con cosas del resorte aquí. ¿Ya? Entonces ya ustedes se dan cuenta que lo que estamos haciendo es relacionar proyecciones del movimiento circular en movimiento oscilatorio en una dimensión. Eso se trata este tema. ¿Ya? Y bueno, y así analizamos las oscilaciones. Entonces ya tenemos, hagamos nuestra checklist del principio de la clase. ¿Dónde está mi principio de la clase? Aquí. Ya entendemos lo que es el pedido, la frecuencia, la amplitud.
y sabemos en qué consiste esa frecuencia angular, que vale raíz de k sobre m, que es la fase inicial, y tenemos la posición, velocidad, aceleración. Nos falta el análisis energético. Entonces, volvemos. Sé que he hablado cosas aquí. Ya, a ver, ¿dónde voy? Aquí. Aquí voy. Entonces, aquí tenemos las funciones, ¿ya? Un poco más de detalle. Esta sería x igual a coseno de omega t más phi. ¿Qué estoy pensando? Esa función es eso, ¿ya? La derivada de eso sería v igual a menos a omega seno de omega t más phi. Ese gráfico que está ahí. Si ustedes se fijan aquí, la derivada es positiva, y el valor que está ahí. Y en t igual 0, entonces el phi tiene que tener un valor para que me dé positiva la velocidad, ¿ya? Porque si yo pongo t igual 0 me queda menos a omega seno de phi. Entonces el phi tiene un valor que me da esa velocidad en t igual 0. Y lo mismo, y tiene que ser consistente con la aceleración aquí, que sería menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Y ahí ustedes pueden ver de que la pendiente de la velocidad es un número negativo que está ahí abajo, ¿ya? Ya tenemos eso. Aquí, por ejemplo, tenemos, para ver la fase inicial, yo me uso esto, x igual a coseno de omega t más phi. Entonces, ¿cuánto tiene que valer phi para que si en t igual 0, esto valga a aquí? Entonces, si pongo t igual 0, me queda a coseno de phi. Entonces, sí, en este caso sería x en 0 igual a, y eso es igual a coseno de phi. Entonces, coseno de phi es igual a 1, y por lo tanto phi vale 0. El coseno de 0 es 1. En cambio, ahí tenía la formulita, y yo la estaba escribiendo de nuevo. Si yo pongo la misma, ahí, ya, perdón. La misma cosa, y aquí hago x en 0 igual a 0, y eso tiene que ser igual a coseno de phi. Aquí phi puede ser phi igual pi medio, o phi igual menos pi medio. Esas dos cosas me dan, perdón, escribí lo mismo. Como el coseno es una función par, aquí el phi puede ser igual a menos pi medio. Ya, en este caso, el phi puede ser 0, y vamos a chequear que si ese phi igual 0 me da la velocidad correcta, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál elijo? ¿El pi medio o el menos pi medio? Si yo pongo phi igual pi medio, no me va a dar la velocidad, porque la velocidad, la voy a anotar aquí abajo, v es igual a menos a omega seno de omega t más pi medio, más phi. Entonces, si yo pongo en t igual 0, aquí tengo velocidad positiva, ¿se fijan? Entonces, si yo pongo t igual 0 acá, me queda menos a omega seno de phi. Si phi vale pi medio, el seno de pi medio es 1, y me quedaría una velocidad negativa, que no sería este caso. Entonces el phi tiene que ser menos pi medio para que me quede una velocidad positiva. Entonces con ese me da v0 mayor que 0, ¿ya? Que es el punto que está ahí. Ese es el v0. Acá me tiene que dar v igual 0. Entonces con el phi igual 0 me queda seno de omega t nomás. En t igual 0 da 0. Ahí tendría que ir a la aceleración para saber si es S o 180. Eso lo vamos a dejar para el futuro porque necesito ver la energía en el más, ¿ya? El más es el movimiento armónico simple, obviamente, que es este movimiento de amplitud constante, eterno, con periodo y todo.
Entonces, la energía total de una masa que está unida a un resorte, entonces el sistema físico aquí es un resorte, una masa unida a un resorte, me quedo un poco a la derecha, pero bueno. Y esta cosa está oscilando entre A y menos A, ¿ya? Se está moviendo entre esos dos puntos, yendo y viniendo, así, ¿no es cierto? Entonces, esa es una masa M y el resorte tiene una característica que es la constante K. Entonces, ¿cuánto vale la energía total? Si él está en una posición X cualquiera, aquí, eso en un T cualquiera, entonces yo tengo que, en ese caso, en un punto cualquiera, así anoto los instantes cualquiera, T mayor que 0. Entonces, ahí la posición, acabamos de ver que es A coseno de omega t más phi, y la velocidad es menos A seno de omega t más phi. ¿Qué me faltó? Me faltó el omega, ahí. Son esas que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la velocidad y la posición, está antes, está ahí. ¿Ya? O más bonito, ahí. Entonces, eso anoté. Y la energía total, el famoso Kamasu, ¿se acuerdan? E es igual a la energía cinética más la potencial. Que en este caso, como la oscilación es horizontal, no hay energía potencial gravitacional, entonces esta es elástica. Y por lo tanto, la energía total en un punto cualquiera es un medio de m por b cuadrado más un medio de k por x cuadrado. Eso es igual a un medio de m, y la velocidad es menos a omega cuadrado seno cuadrado de omega t más phi, ¿no es cierto? Esa es la velocidad. Espérense, vamos a ser más riguroso. Ahí está la velocidad, y eso lo tengo que elevar al cuadrado. Más un medio de k por la posición al cuadrado, es decir, a coseno de omega t más phi al cuadrado. Entonces calculo un poquito. Y calculo un poquito y me queda entonces que esto es ups, quedó muy fea esa ahí. Es la energía total del sistema, ¿ya? Es igual a un medio de m, el menos da lo mismo, un medio de m a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi, más un medio de k por x cuadrado, que es a cuadrado por coseno cuadrado de omega t más phi. Pero omega es la raíz de k sobre m. Esa es la velocidad angular de qué? Del círculo circular, del movimiento circular uniforme, tal que la sombra de la pelotita vaya sobre la masa, ¿no es cierto? Acabamos de hacer todo ese análisis, y ahora lo ocupo. Entonces tengo que, ahí voy. Como eso es así, entonces omega cuadrado, m omega cuadrado es igual a k. Por lo tanto, me queda que E es igual a un medio de k a cuadrado, y puedo factorizar eso porque está ahí arriba. Se fijan que ahí hay un m omega cuadrado.
ese que está ahí lo cambio por un K y me queda 1/2 de K al cuadrado es igual a 1/2 de K al cuadrado acá. Puedo factorizar eso. Y me queda entonces que seno cuadrado de omega t más phi más coseno cuadrado de omega t más phi. Estoy tratando ahí. Muy bien. ¿Y cuánto vale hacer en verde? Sabemos que en trigonometría, para cualquier ángulo, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Eso se lo puedo demostrar del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Lo vimos al principio de los tiempos, allá por marzo. ¿Ya? No sé cuándo empezamos, en abril o en marzo, ya no me acuerdo. Entonces, aquí tengo justo eso, po, el seno cuadrado de un cierto ángulo, omega t más phi, el teta, ¿no es cierto? En ese instante, la fase en ese instante, más coseno cuadrado de lo mismo, esa cuestión, todo esto vale 1. Así que la energía total tiene que ver con la amplitud y la constante. Si es que la chunto a donde estoy escribiendo. Ahí. Ahí, perdón. Entonces, E es igual entonces a 1/2 de K al cuadrado. Entonces lo vamos a anotar aquí mejor. E igual a 1/2 de K al cuadrado. Así que esa es la energía total. Y yo puedo despejar la velocidad en función de la posición si quiero. Entonces esa es la energía total constante en una masa unida a un resorte. Ya aquí estamos suponiendo que omega es igual a raíz de K sobre M. ¿Ya? Ese es nuestro sistema emblemático. Así que esa es la energía que está acumulada cuando ustedes tienen una masita unida a un resorte que está oscilando entre A y menos A. Está haciendo así. Esa energía que está acumulada es constante. Se está transformando todo el tiempo en energía potencial y energía cinética. Por ejemplo, en los extremos, en A y menos A, la energía cinética, que es la azul, vale 0. Y está toda la energía concentrada en la energía potencial, que es, ahí ponen X igual a A, les queda la energía total, 1/2 de kx cuadrado. Las velocidades aquí son 0 en esos puntos. Y esa 1/2 de kx cuadrado es una línea constante. Entonces, en algunos puntos hay pura cinética y en otros puntos hay pura potencial. Por ejemplo, aquí hay pura potencial, aquí hay pura cinética. Entonces, aquí, ahí, ahí, eso, X es igual a 0, X es igual a 0, X es igual a 0. Y acá está con B igual a 0, están los extremos. Cualquiera de los dos. Ustedes lo pueden sacar por el periodo, por ejemplo. Entonces, si está aquí, o sea, partió acá en t igual 0, está con x igual a, por ejemplo. Entonces en t igual 1/2 está en x igual menos a, después está en x igual a y así. En t se repitió, ¿se fijan? Ya está, me falta deducirles esa de la velocidad. Entonces, la voy a hacer en azul para que vean que es otro cálculo. Entonces yo tengo que E es igual a 1/2 de m b cuadrado más 1/2 kx cuadrado. Esa energía total en un punto cualquiera. Y la energía total es 1/2 de K al cuadrado. La energía total es constante. Eso es lo que acabamos de demostrar. Entonces,
Si yo igualo, me queda que 1/2 de k a cuadrado es igual a 1/2 de mb cuadrado más 1/2 de kx cuadrado. Y yo despejo, ahí se cancela el 1/2. Y despejo b. Entonces le voy a despejar b cuadrado. Me queda 1 sobre m. Y me queda k a cuadrado, ¿no es cierto? Menos kx cuadrado. Y eso es lo mismo que k sobre m a cuadrado menos x cuadrado. Así que si sacamos raíz, llegamos a eso que está ahí. ¿Dónde está? Ahí. K sobre m raíz. Acá en las páginas siempre es el momento crucial. Entonces tengo que b cuadrado, voy a copiar la última línea, es k sobre m a cuadrado menos x cuadrado, ¿no es cierto? Y saco raíz, y le tengo que poner más o menos. K sobre m raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Pero omega es raíz de k sobre m. Así que eso también se puede escribir como más o menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Así que lo tienen así para el caso de un resorte y lo tienen así para el caso de cualquier cosa que oscile con omega. ¿Ya? Les pongo una nota a ver si lo sorprendo. Aquí. En el péndulo, si lo tenía hecho. Nosotros podemos repetir este análisis en el péndulo y para oscilaciones pequeñas, o sea, cuando esta oscilación es prácticamente horizontal, imagínense que esta pelotita que es un péndulo, está haciendo así. El ángulo es tan pequeño que yo no me doy cuenta que está en un círculo, sino que está horizontal. Entonces, el omega del movimiento circular asociado a este péndulo para que la sombra vaya sobre el péndulo, vale la raíz de G sobre L. ¿Ya? Y por lo tanto, el periodo de un péndulo está dado por esa cantidad, que es 2pi sobre omega, ¿ah? Raíz de L sobre G. Mientras más largo el péndulo, tiene más periodo. Así que podemos sacar cualquier cosa que yo tenga su omega, le puedo sacar su periodo en función de las características físicas, depende del largo del péndulo. Este es el péndulo simple. Entonces, eso que está aquí, con verde ahí, ese es el largo del péndulo. Y eso que está acá es el planeta, ¿ah? La gravedad, la aceleración de gravedad. O sea que si no tengo gravedad, no tengo péndulo, obviamente. Ya la gente que está en la estación orbital espacial, como está en caída libre, localmente para ellos no hay gravedad, a pesar de que obviamente que hay gravedad porque están girando en torno a la Tierra debido a que lo están siendo atraídas por la gravedad. Pero cuando uno está en caída libre, ya sea cerca de la Tierra o arriba, o sea, si ustedes se tiran del balcón del edificio, antes que se revienten contra el suelo, van a estar sin gravedad, se van a sentir flotando. Bueno, voy a comentar nomás dos cosas que se derivan de esto, pero que me escapan un poco al tiempo para el curso, que es el movimiento armónico amortiguado, que es lo que ustedes pueden encontrar obviamente en los amortiguadores, que la idea es que las oscilaciones vayan bajando en su amplitud, ¿ya? Pero por lo menos ya podemos hablar sobre esto. Es decir, debido a que hay un cierto, por ejemplo, en un amortiguador de un auto, hay un fluido ahí, entonces se va disipando la energía y por lo tanto la amplitud, porque acabamos de ver que la energía depende de la amplitud al cuadrado, entonces si esa amplitud yo la hago ir bajando, voy a tener que la energía va a ir bajando. Y eso es lo que hace el amortiguador del auto. De hecho, cuando uno va a la revisión técnica, hacen que
mueven el auto y tiene que a lo más hacer, creo que 2 o 3 oscilaciones de esto, y después tiene que dejar de oscilar. Si no, te mandan a cambiar los amortiguadores, como me pasó una vez en un auto que tenía. Entonces, aquí el 1, no sé por qué no, aquí, no sé si tenemos que poner nosotros los números, el 1 es sin amortiguamiento, debería serlo, qué poco pedagógico. Un momento, estoy tratando de borrar, y obviamente que es la línea roja, entonces hagámoslo en rojo. El 1 es sin amortiguamiento. Ahí no dice amortiguamiento, dice mi neto, porque me equivoqué en tipear, ¿ya? Eso demuestra que yo hago las cuestiones que estoy así, que estoy mostrando ya. Esa figura no, esa está en inglés, así que las pirateé del libro. De la bibliografía que está mostrada a ustedes, digamos. Después el amarillo, que sería el verde, es amortiguado porque alcanza a oscilar, pero las amplitudes van disminuyendo. Entonces el amarillo sería el 3 y el verde también. Y aquí voy a colapsar porque no tengo violeta. Y estos casos de acá serían sobreamortiguados, o sea, el 4 y el 5, que sería la línea azul. Y para sacar una moneda me tengo que meter aquí, ahí. Son sobreamortiguados. Entonces, lo que se llama es sobreamortiguado es porque no alcanza a hacer una oscilación y la amplitud se va a cero, se disipa la energía. Por ejemplo, si ustedes meten un péndulo, si tienen un péndulo que está oscilando, en el aire, claro, alcanza a oscilar, pero se va a ir amortiguando su oscilación porque roza con el aire, por ejemplo. Si ustedes lo metan en un gas más denso, adentro de una nube, por ejemplo, se me ocurre eso, o en estas nubes que hay de los recitales, ¿ah? O sea, esos humos que salen de los recitales, que creo que es anhídrido carbónico, y meten un péndulo, probablemente va a oscilar, va a dejar de oscilar más rápido. Pero si lo meten, por ejemplo, dentro de la miel, esa cuestión no va a alcanzar a oscilar, sino que se va a ir directo a la posición de equilibrio. Eso es porque está sobreamortiguado. Y el otro fenómeno que está asociado con esto, que lo voy a mencionar nomás, es lo que se llama la resonancia, ¿ya? Que ustedes tienen una fuerza que se llama una fuerza de estímulo externo. Esa es una fuerza externa. Y yo puedo tener una fuerza externa oscilante, ¿ah? De igual manera como ustedes le echan vuelo, o como se dice en Chile, a una persona que se está columpiando, ¿ya? Entonces, una persona que está columpiando tiene, dependiendo de largo el columpio, aquí estamos aquí en la Tierra, tiene una cierta frecuencia natural de oscilación. Ya, si ustedes se fijan, obviamente que un péndulo simple consiste que esta masa es puntual y este largo es fijo, obviamente. Un péndulo, un columpio, esa masa no es tan puntual, ¿ya? Entonces, aproximadamente un péndulo simple, pero si ustedes van con, no sé si tienen hijos, hermanos chicos, no sé qué, a la plaza, ahora que se puede ir, y los ponen a columpiar, independiente de la amplitud, que no sea muy grande, eso sí, porque esto es válido cuando la amplitud de esto no es muy grande, ¿ya? Eh, pero aproximadamente va a tener el mismo periodo si el columpio está oscilando poquito o si está muy grande. Entonces, esa es la frecuencia natural de oscilación. Si yo la estimulo eso con una misma frecuencia, o sea, si yo le voy echando vuelo al columpio al mismo ritmo que se está al mismo tiempo al mismo ritmo que se está columpiando la persona, va a ir aumentando su amplitud. Y eso es lo que se llama la resonancia, ¿ah? Entonces, la resonancia consiste en aumento de la amplitud cuando coincide la frecuencia del estímulo que sería esta driving force, ¿no es cierto?, con la natural, la frecuencia natural del sistema,
La frecuencia natural del sistema sería esa en el caso del péndulo. Esa es la frecuencia natural. No me resultó escribir natural. Y la frecuencia para el resorte, la frecuencia natural para el resorte es el famoso omega. ¿Ah? Vamos a escribir aquí. Para el péndulo esto. Y para el resorte, lo vamos a anotar aquí. Frecuencia natural masa resorte es omega igual a la raíz de K sobre M. Si yo estimulo el péndulo con esa frecuencia natural o el resorte con esa frecuencia natural, porque eso yo lo puedo regular, voy a tener una resonancia, ¿ya? Y la resonancia entonces, el aumento de la amplitud importantemente. Entonces, si la amplitud aumenta mucho, la oscilación aumenta mucho, entonces pueden pasar cosas, ¿ya? Entonces, el caso más general es cuando se combina el amortiguamiento con la resonancia. Ahí se cancela ese aumento total de amplitud y se mantiene más o menos fija la oscilación. Eh, pero si la disipación de energía no es lo suficiente, la amplitud va a crecer mucho y un edificio, por ejemplo, se puede caer con un terremoto. O ustedes pueden buscar en YouTube, no lo tengo aquí, no lo traje porque no tengo tiempo, si me acabó la clase, buscar, tal vez lo vieron ya muchas veces, caída del puente Tacoma. Más o menos en los años 45 creo que fue, en Estados Unidos. Ahí coincidió el estímulo del viento sobre el puente. El viento iba y venía en ráfagas con la frecuencia natural del puente y empezó a oscilar con una amplitud cada vez más grande y se cayó el puente y lo tienen grabado en película, ¿ya? Es bien impresionante. Obviamente que un sistema real tiene muchas frecuencias de oscilación, es más complicado. Aquí tenemos un sistema súper simple que es un resorte y una masa. eh, Va a tener una sola. Uno puede modelar, por ejemplo, un edificio con masas unidas a un resorte, como si los pisos fueran masas y entre los pisos se conectan por resorte. Así lo modelan los ingenieros. Una vez le escuché eso a un ingeniero estructural y le calculan las distintas frecuencias de oscilación. Cuando tengo muchas masas unidas en resorte hay distintas frecuencias. Y esas frecuencias de oscilación que se pueden modelar y se pueden estimar con programas y cosas así, no tienen que coincidir con las frecuencias de las ondas sísmicas, porque si no el edificio va a entrar en resonancia y se va a caer independiente del fierro que haya, ¿ya? Entonces lo construyen de esa manera para que no pase. Ya está, les dejo a ustedes, bueno, yo voy a publicar la guía, hacer estos ejercicios que están en la guía, así que yo los saco nomás. Y para que me consulten la próxima clase, por si hay dudas, ¿ya? Que son las cosas para estudiar. Así que yo les voy a subir durante el fin de semana la clase y la guía correspondiente a este tema. Y según el programa, la próxima clase es feriado. El Y 17 de septiembre. este cronograma va a venir dentro de la presentación, ¿verdad? Este cronograma lo voy a, o sea, está obviamente grabado en la clase, pero lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner solito en la parte de presentación del curso, para que ustedes lo tengan, sobre todo las fechas de las pruebas. Ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? Así que no se preocupe, me quedó bonito, le puse color al cronograma. Ya. Sí. Es que, perdonen, pero me desesperan ver un Excel que no tenga color, no sé por qué. Así como que lo que no fui capaz, y que se pueden reír de mí si quieren después, es que no le supe borrar esas huellitas de ahí. ¿Ya? Hoy quedó grabado eso, pero... Entonces no me voy a estar gastando 2 horas en borrar esas cuestiones, los puse no. Así que si ustedes saben, me pueden explicar. Porque es un Excel nomás, no tiene mayor ciencia. Ya está. No sé si hay comentarios, cualquier cosa me pueden mandar un correo. Y la próxima semana no hay clase, así que entiendo que ningún curso. Yo lo que le entendí a Jessica es que hay receso
Así que descansen, que lo pasen muy bien, que tengan bonitas fiestas, ojalá disfruten. Y nos veríamos el 24 con Momentum Lineal. Traten de ir haciendo las guías y ejercicios para que lleguen con preguntas. Si ustedes me hacen preguntas, entonces me van a frenar en que yo pase materia, ¿ya? Ese va a ser mi incentivo para que ustedes estudien, porque no saco nada con hacer los ejercicios yo, pero igual puedo buscar qué es lo que tengo hecho de antes y cosas así, les puedo publicar algunas soluciones para que se oriente un poco su trabajo. Pero honestamente, ustedes ya se dieron cuenta el semestre anterior, lo que más sirve es que ustedes trabajen más que yo. No tiene yo ya pasé esta cuestión, entonces no, ya lo aprendí, ¿ya? Alberto, no sé si tiene un comentario o pregunta porque veo que su micrófono está desbloqueado. No, profesor, estudiar nomás y estudiar harto para prepararme para la prueba del 1 de octubre. Yo creo que no va a haber clase, pero voy a estudiar. Eso, muy bien. Lo ideal es Eso que la gente que le cuesta más esta cuestión no deje para última hora, porque los conceptos por segundo necesitan tiempo para entrar a la cabeza. Entonces, aquí no haya confusión, voy a cambiar un poco la notación. La prueba se desarrolla entre el 2, a ver, entre el 1, claro, yo le puse como el sábado y el domingo. No sé si ustedes prefieren que sea del viernes para el sábado nomás, o les doy además el domingo. Tal vez les doy desde el viernes hasta el domingo. A mí no tengo que poner una fecha límite, digamos. Pero yo lo que hacía era poner viernes al sábado, cuando teníamos clase los miércoles. Y aquí se me ocurrió tener la clase el viernes y hacer la prueba al día siguiente. Eso es lo que tengo planificado. Piénsenlo, si les parece que es mejor que hagamos la prueba desde el viernes para el sábado, me avisan y lo cambiamos el 24. ¿Ya? Yo digo que sí, y el resto... Que sea que sí que, porque hay dos alternativas. Sí que Papá, ¿Ah? del viernes para el domingo. Del Para viernes hasta el flex. domingo, o sea, quiere Sí. ganar más tiempo todavía. Ya. Es que son largas las pruebas. ¿Sí? ¿Le parece a usted? Ya. Sí. Claro, profe, es que Bueno, pero deberíamos hablar con los demás compañeros para confirmar. Sí, pues traten de conversarlo ustedes. Pues, si quieren les publico, bueno, pero no sé si en el Moodle pueden ver la lista de todos, por si hay alguno que no conozcan. Entiendo que no hay novedad hasta el momento de la gente que está inscrita. Voy a verificar por si acaso. Pero no sé, pues podemos ensayar. A ver, lo que pasa Sí, es que se me ocurrió que tal vez podría publicarla el viernes temprano, pero a mí honestamente me acomodaría más. Igual yo la tengo que tener Sí. lista para el sábado. O sea, podría publicarla el viernes temprano para que ustedes me pregunten si tienen alguna duda en el enunciado durante la clase de este ejercicio. Ya, pues le demos una vuelta durante la próxima semana y falta eso, pero va a ser ese fin de semana. Eso es lo importante. Va a ser ese fin de semana y va a ser ese fin de semana. ¿Ya? Conforme. Eso Sí, profesor. eso está firme. La única discusión sería si empieza el viernes y termina el sábado, o si empieza el sábado y termina el domingo, o si empieza el viernes y termina el domingo. Son las tres opciones. Yo no les quiero hacer trabajar el domingo, sino que la idea es tratar de que ustedes tengan la mayor libertad, porque yo sé que trabajan en otras cosas aparte de estudiar este curso. ¿Ya? Ya, no les quito Y más ahora tenemos tiempo. clase los sábados igual. Tienen clase los sábados. ¿Te fijas? Entonces no es que tengan desde el viernes hasta el domingo, sino que tienen clase, tienen que ir a comprar al supermercado, tienen que hacer no sé cuántas cuestiones. Sí, yo sé. Yo hoy día me mataron el día porque mis hijos salieron del colegio y fuimos a almorzar afuera porque el mes que empiezan las vacaciones, y ahí terminamos perdiendo la tarde entera. Ya. O sea, no perdiendo porque tuve una relación con mis hijos. ¿Ya? Pero no pude trabajar en las cosas de administrativas que tengo que hacer, entonces me van a reventar. Ya. Voy a tener que levantar a las 4 de la mañana. Ya, que estén muy bien, que disfruten y pásenlo bien, cuídense mucho. Nos vemos igualmente, Chao, profe. profe, que esté a la bien. vuelta. Gracias, profesor. Adiós. Adiós. Gracias a Chao, ustedes. profe. Chao, chao.